Esa vocación a mí me nace cuando yo era muy joven y yo iba a ver los espectáculos de la Comedia Nacional. Vi, me acuerdo, Romeo y Julieta, con China. Vi La Celestina, con Estela Medina haciendo de Melibea y Preve de Calisto. Y vi Bodas de Sangre con Margarita Xirgu. Era muy jovencita, yo y mi madre era muy teatril y me llevaba mi madre, mis tías y mis primos, íbamos allí. Y yo cuando estaba sentada en la platea, yo miraba aquel escenario y veía esos actores y me daban muchas ganas de estar ahí. Yo tenía ganas de estar ahí. Ya en el liceo imitaba a los profesores y me decían, tú vas a ser actriz. Pero en fin, era un juego. Y después por determinadas circunstancias, me llevaron al Teatro Circular a hacer una prueba, un teatro circular que acababa de fundarse, se fundó en diciembre del 54 y yo empecé a ensayar en enero del 55, o sea que se puede decir que soy casi fundadora. Lo habían hecho los hermanos Massa, Hugo Massa, que fue un escenógrafo muy destacado después a lo largo de todos los años siguientes, que acaba de fallecer. Y el hermano se llamaba Eduardo Malé, era un seudónimo, me dirigió una obra de ambiente juvenil que se llamaba Los Días Felices, donde todos éramos chicos muy jóvenes y muy nuevos. Allí trabajé durante 2 o 3 años, hice Gigi, que fue una obra que fue de mucho éxito para mí en lo personal, era una protagonista muy linda, esa chica del 900, una obra de Colette. Y luego Antonio Larreta, que estaba en Club de Teatro, que ya diré lo que fue Club de Teatro para mí y para todo el movimiento teatral. Larreta y Berto Fontana, que eran 2 destacadas figuras del Club de Teatro, me invitaron a integrar Club de Teatro, porque en ese momento había habido una escisión, nos separamos del circular, un grupo, en fin, una cosa medio larga de explicar, y yo acepté entrar al elenco del Club de Teatro. El elenco que estaba formado por Darth Feir, por Claudio Solari, por Berto Fontana, por Carmen Ávila, hermana de Larreta, que era una estupenda actriz también. Bueno, y algunos más que se me están olvidando. Y muy buenos directores de muchísimo prestigio. Era un grupo de mucho prestigio. Laura Escalante era una señora profesora de literatura que estudiaba muy bien los textos y nos ayudaba a desentrañar esos textos, que trabajaba con mucho rigor y que dirigió muchos espectáculos de gran calidad. Y yo ahí hice con ella varias cosas. El animador de Osborne, que era un autor inglés que se empezaba a estrenar, que formaba parte del grupo de los iracundos ingleses. Bueno, ni que hablar con Taco Larreta, que lo primero que hice con él fue en Club de Teatro, fue Amorío de Schnitzler, una obra de un autor vienés
de 1900, una obra muy linda y muy dramática. Un club de teatro donde me encontré con gente muy profesional, gente que tenía una gran formación, como por ejemplo Pepe Struch. Pepe Struch, yo trabajé muy poco con él, porque trabajé más con Laura y con Taco por cuestiones de reparto, porque unos dirigían una obra, otros otra. Pero Pepe era un hombre fantástico, era un hombre que había nacido en España, era de Alicante, y con la guerra civil se fue y fue a Inglaterra y tuvo una gran formación en Inglaterra. Y después vino al Uruguay, que lo recibió de brazos abiertos, en aquel Uruguay, creo que fue a fines de los 40. El Club de Teatro se fundó, si no me equivoco, en el 49. Y Pepe dirigió muchos clásicos, el Clásico Español y muchas otras obras. Incluso dirigió en la Comedia Nacional, porque en la Comedia Nacional él dirigió una memorable La Dama Boba y otras. Pero fundamentalmente clásicos españoles, pero además otros textos. Y bueno, esos fueron los directores importantes. Y ahí también comenzaba sus primeros pasos Otermin, Sergio Otermin, que después fue un director también muy destacado, que lamentablemente lo perdimos hace unos años, que después hizo muy buenos espectáculos. Y Otermin también era profesor de literatura. Y me acuerdo que en una de las obras que yo trabajé en los comienzos ahí en Club de Teatro, Otermin hacía ayudantía de dirección. Y después escribió una obra y yo trabajé con él, Ruina en la Casa Ocampo, se llamaba, fue la primera obra que él escribió. Taco era un director era un artista, era un creador, era un hombre de una gran cultura y claro, dominaba muchos idiomas, pero traducía Shakespeare, traducía autores italianos, traducía autores franceses. Entonces, claro, fue un privilegio, ¿no?, trabajar con él y yo lo vi muy de cerca, ¿no? Entre las cosas que hice, digo, en el año 59, que eso lo sentí como que me marcó mucho, La Casa de Bernardo Alba de Lorca, dirigida por Taco. Bueno, tengo que decir que Taco fue muy importante para mí porque trabajé muchísimos años con él y en ese momento él hacía pocos años que había venido de estudiar teatro en Italia. Había sido ayudante de dirección de Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro de Milano, que era un teatro importantísimo y sigue siendo. Y Taco había ido con una beca y era ayudante de dirección, de Strehler nada menos. Después vino y dirigió Doña Osita la Soltera y dirigió Los Hermanos Karamazov, grandes espectáculos. Y después, cuando yo trabajé con él, en el año 58 y 59, tuve la suerte de hacer esa Bernarda Alba que fue fantástica, ¿no? Fantástica. Esa obra, hay quienes dicen que fue la última obra que escribió García Lorca. Y hay quienes dicen que es una obra perfecta, que es la mejor obra de Lorca, sin desmerecer otras maravillosas, ¿no?, que escribió. Y esa obra con aquellas mujeres encerradas, todas de luto por la muerte del padre, necesitadas de hombre, que sentían los voces de los hombres, de los segadores, todo estaba afuera, ellas estaban encerradas, todas de negro, todas de luto, con aquella dirección magistral de Taco y aquella escenografía blanca, se creó un clima que a mí me impresionó, un clima entre todas que a mí me impactó. Era algo muy fuerte hacer esa obra, ¿no? Muy fuerte, no sé, muy impactante. Entonces la recuerdo como en mis primeras experiencias juveniles, como que fue algo que me emocionó mucho. Y Bernarda lo hacía una actriz que falleció hace años, que se llamaba Brenda Trillo, que era una actriz muy fuerte, muy alta, con una voz muy potente, y entonces tenía el físico adecuado para dar la autoridad que tenía Bernarda, que era terrible. Pero había un personaje muy importante que era la Poncia, que era la vieja criada,
Y ese personaje lo hizo Nelly Goitiño, que fue la única vez, yo la he admirado mucho después como mujer de teatro importante que fue y directora y de todo, en fin, todas las actividades que tuvo Nelly, que fueron muchas. Pero ahí yo trabajé con ella como actriz, que ella era una actriz que venía de Teatro del Pueblo, de hacer muchas cosas. Hacía La Poncia, y yo hacía Adela, la hija menor de Bernarda Alba, que era un personaje muy fuerte, y tenía varias escenas con ella, lógico, todas teníamos. Y era, bueno, sentías la fuerza que ella tenía, pero además creaba un clima, estábamos en el camarín, algunas éramos bastante jóvenes, estábamos en el camarín y ella creaba clima, digamos, lorquiano, nos preparaba mientras nos maquillábamos para ir a hacer Lorca. Ese clima es importante, estar en el camarín pensando en lo que vas a hacer según qué texto sea, ¿no? Pero cuando son obras dramáticas, obras de mucho clima, obras importantes, de peso, es importante estar en el camarín un poco pensando en lo que vas a hacer, ¿no? Es un acto de creatividad. El teatro independiente en ese momento estaba en su apogeo. El teatro independiente venía desde hacía como 15 años, del principio de los 40, que eso yo no lo viví, lógicamente, yo era muy niña. Pero el teatro independiente fue como una reacción a todo el teatro que venía de habla hispana, que era un teatro un poco grandilocuente, un poco superficial, un poco vulgar, si se quiere, un poco ordinario a veces. Y entonces se empezó de una manera muy modesta al principio, pero muy sincera, muy honesta, todo lo contrario de lo que se estaba viendo, empezó a hacerse lo que llegó a ser ese glorioso teatro independiente. Había una gran entrega y se trabajaba de noche, porque todo el mundo o estudiaba, como yo que era estudiante, o trabajaban, había gente que trabajaba en un banco, otros que trabajaban como profesores, otros que trabajaban en un comercio todo el día, como Claudio Sorari, y luego, y claro, éramos unos muy jóvenes y otros bastante jóvenes, es decir, había energía. Y a las 8 de la noche se empezaba a ensayar. O sea que todo se hacía de noche con un gran esfuerzo. El galpón, club de teatro, teatro del pueblo. Y después había algunos otros grupos como La Máscara, como El Tinglado, pero que no tenían un trabajo tan constante, con tan elenco tan fuerte, ni directores tan... Si tenían de repente una gran actriz, pero estos eran grupos donde había elencos muy sólidos y directores muy importantes, que se habían formado todos en la década, iniciado en la década de los 40. Fue una época muy importante porque además ahí en el 47 se fundó la Comedia Nacional, en el 49 la Escuela de Arte Dramático, o sea que fue una década importantísima. Y en los 50 se fue desarrollando todo eso que se había iniciado de una manera más modesta, fue creciendo. Se hacían teatros más de arte, otros más políticos, otros, pero además fue un momento donde se empezaron a estrenar grandes autores. Se hacían los clásicos, por supuesto, todos los importantes, Shakespeare, Molière, todo, Chekhov, pero después se empezaron a estrenar grandes autores anglosajones, ingleses, Albee, Osborne, Wesker, muy buenos autores que los estrenamos nosotros. Nosotros tuvimos el privilegio de dar a conocer en esa época a todos esos grandes autores. A fines del 60, después de muchas conversaciones, en el Teatro Deón, que lamentablemente se quemó, allá de la calle Paysandú, que era un teatro que hacía pocos años que se había hecho, era un teatro de un dueño, de un privado, que nos lo alquiló, y se formó el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que todo el mundo le llama el TCM, pero que era el Teatro de la Ciudad de Montevideo,
se formó con gente de la Comedia Nacional, China Zorrilla, Guarnero y Juan Jones, que salieron de la Comedia Nacional. Enrique Guarnero, que era un actor de una larga trayectoria, que en ese momento ya tenía 25 años de teatro. Juan Jones, que era un actor joven, magnífico. China, ni hablemos, ya venía con una larga carrera en la comedia y con becas en Inglaterra y en Francia. Y después del club de teatro, de todo ese grupo del cual hablé con tanto entusiasmo, Taco, por supuesto, Larreta, Claudio Solari, que además, dicho sea de paso, era un gran vestuarista, que en ese momento los vestuarios de Claudio Solari y los de Guma Zorrilla, la hermana de China, eran lo mejor que había. Eran unos vestuarios maravillosos. Y él y yo, o sea que yo era un poco la más joven del grupo, que se necesitaba, una actriz joven. Y formamos lo que se llamó el Teatro de la Ciudad de Montevideo y estrenamos con una obra de Peter Shaffer, que era un autor inglés que era bastante nuevo, Ejercicio para 5 dedos de Peter Shaffer, y ahí seguimos con éxitos, con obras importantes. Se hizo Molnar, una invitación al castillo, se hizo La pulga en la oreja, que fue un vodevil de Feydeau, que Feydeau era el genio del vodevil, del 900, La pulga en la oreja, con la cual se hicieron 100 funciones en el Teatro de Odeón, que tenía 800 localidades. Y eso nos vino muy bien para obtener fondos para el año siguiente, en el año 62, ir al Festival del Teatro de las Naciones en el Sarah Bernard de París. Y de ahí, por unos contactos que se hicieron, fuimos a trabajar al Teatro Español de Madrid, donde hicimos Florencio Sánchez, En familia y Mano Santa dirigida por Laura Escalante, Florencio Sánchez por Taco Larreta, y el programa que llevamos a París, que fue La zapatera prodigiosa de Lorca y Porfiar hasta morir de Lope de Vega, que los franceses le llamaron La zaptière prodigieuse y persévérer jusqu'à la mort. En los carteles grandes decía. Bueno, con mucho éxito y muy bien, y vinimos muy entusiasmados, y bueno, y seguimos haciendo cosas, de Chekhov, La Gaviota, Hamlet, que ahí también fue muy importante, era el primer Shakespeare que yo hacía. Volvimos a hacer Lope de Vega, muchísimos espectáculos, pero fue muy difícil mantenerse, todo se hacía muy a lo grande, y hasta el año 65 funcionó. Después ya cada uno nos fuimos por nuestro lado y seguimos haciendo teatro independiente. Yo estaba al lado de actores que tenían 20 años de teatro, algunos 25, como Guarnero. Yo trabajaba en escenas como La Gaviota, siendo yo la Nina de La Gaviota y él hacía Trigorin, y yo estaba de igual a igual trabajando con Guarnero. Él me llevaba 25 años de teatro. Y bueno, y ahí, ¿qué tenía que hacer yo? Ser muy respetuosa, que creo que lo fui, y muy estudiosa, y trabajar con rigor, y no faltar los ensayos. Cumplíamos un régimen muy severo, un horario de 2 de la tarde a 5:30, y teníamos funciones de noche de martes a domingo, y vermú, lo que se llamaba la vermú, que es la función de la tarde, pero que en aquella época se le decía vermú, era a las 6:30, y la de la noche a las 10, quiere decir que hacíamos 8 funciones por semana. Que el TCM era una idea esencialmente de hacer teatro de gran nivel, porque nunca hicimos concesiones, se hicieron grandes textos, autores que los acabo de nombrar, pero se quería vivir del teatro. Vivíamos del teatro en ese momento. Guarnero tenía familia y pretendía vivir del teatro. China también, porque ellos ya venían de hacer teatro profesional en la Comedia Nacional. Ellos venían del teatro oficial. Entonces,
Era difícil porque había espectáculos que no tenían tanto público, otros tenían menos, los costos, no se quería bajar el nivel, y sí, podíamos haber seguido haciendo un teatro comercial, pero no era lo que nos interesaba a ninguno de los que estábamos ahí. Hacer un teatro netamente comercial, un teatro totalmente reidero y un teatro al cual que rechazábamos porque no tenía nada que ver con la idea que todos teníamos y con la formación que todos teníamos. Entonces era muy difícil seguir. A mí me costó mucho irme, yo no quería irme, y cuando fui me costó adaptarme. Estaba en Madrid, una ciudad fantástica, maravillosa. Me costó adaptarme y me costaba mucho ir al teatro. No podía ir al teatro, me daba una tristeza enorme. Iba al cine, miraba algo de televisión, pero no podía, demoré bastante tiempo en ir al teatro. Después, poco a poco, empecé a ir a ver algunos espectáculos. Eso me pasó en los 10 años que estuve allá. Bueno, después me acostumbré, me fui habituando y me fui integrando mucho a la vida española en fin. Yo fui con mi familia, con hijos bastante chicos. Para trabajar en otro país tenés que estar en el ambiente, tienes que tener el acento de española para hacer teatro. Yo tenía acento de uruguaya. Yo trabajaba en un colegio, mis hijos todavía eran bastante niños. Es decir, no era fácil, estaba lleno de actrices importantes en España. Las argentinas, algunas trabajaron, pero porque estaban decididas a trabajar, habían ido a eso. Y además habían hecho cine argentino que se había hecho conocer en España. Yo no había llevado ninguna película. O sea que no había hecho ninguna película, y el cine uruguayo en esa época prácticamente no existía. O sea que no era fácil hacerse con... pero además yo estaba ocupada haciendo una vida familiar, ¿no? Tenés que estar muy suelta, muy libre y muy agresiva para... Tenés que estar muy... en algo en que yo no estaba. Yo estaba en otra cosa. España sigue presente, porque tengo a mi hija, mis nietas allí, o sea que a veces voy. Y me siento muy cómoda cuando voy allí, porque es una ciudad que la conocí mucho. Me estoy refiriendo a Madrid, es una ciudad Madrid, digo. La conocí mucho y me resulta muy familiar todo, a pesar de que estoy un poco alejada, digamos, de la cosa chiquita, de la política, ¿no? Ya hay gente que yo ni conozco, pero a grandes líneas he seguido bastante todo, y cuando voy enseguida me pongo al día en una cantidad de cosas, y además está mi hija, están mis nietas madrileñas, o sea que me importa. Y cuando volví aquí, me reintegré enseguida con mucha facilidad. Parecería como que después de 10 años no era medio difícil, sin embargo, China siempre contaba una cosa muy graciosa, que el teatro es como la bicicleta, que cuando se deja de andar en bicicleta y uno toma una bicicleta, anda igual, uno pedalea, ¿no? Volví otra vez al escenario y aprendí la letra y acepté lo que decía el director y la relación con los compañeros. Todo como si hubiera dejado 3 meses de hacer teatro, y había dejado más de 10 años, más de 10 fueron, porque antes de irme estuve 1 año y pico sin hacer. O sea que es fantástico, es milagroso. Y aquí me puse a trabajar en muchas cosas. Trabajé en La Alianza, en varios espectáculos, en El prisionero de la Segunda Avenida, dirigido por Elena Suasti, con Martínez Mieres. Trabajé en La Heredera, una linda versión. Trabajé dirigida por Aguilera, que falleció también. Trabajé en muchas cosas, en un gran éxito que fue Tijeras Fatales con Omar Varela. Ahí
Fue el primer contacto que tuve con Omar, después trabajé otra vez, 2 veces más con él. Y me gusta trabajar con gente joven además también. He trabajado con veteranos de mi generación, pero en todos esos espectáculos se fueron incorporando gente joven, porque claro, los años fueron pasando y yo ya dejé de ser joven, toda aquella joven de aquella época. Y me he llevado muy bien. En una obra que dirigió de Carol Church, de una autora inglesa muy interesante, muy transgresora y muy interesante, hicimos una obra dirigida por Ferreira que se llama Séptimo Cielo, y ahí eran todos menores que yo, Margarita Musto, Rogelio Gracia, bueno, todo gente mucho menor que yo, María Mendive, y me los llevamos fantástico, fantástico. O sea que como que los jóvenes aportan lo suyo. Yo puedo aportar mi experiencia, pero los jóvenes aportan lo que están aprendiendo, lógicamente, que salen de las escuelas y bueno, tienen ya toda una formación, más la energía que transmite el joven. El joven transmite esa energía que transmitía yo cuando hacía la Adela de Bernarda Alba, ¿no? Ese humor tan rápido que tienen y bueno, y eso es bueno porque eso se contagia, ¿no? O sea que me ha gustado, todas las experiencias que tuve en los últimos años fueron muy buenas. Ser actriz es ser, a ver, es ser sincero antes que nada. Ser sincero con lo que se te presenta, ya sea el personaje, ya sea la situación, ya sea un texto que te dan o lo que sea, ser sincero. Es una ficción, pero es una ficción en la que tú tienes que estar convencida. Es una mentira el teatro, pero por otro lado, es algo que lo tienes que hacer con verdad. Ser actriz para mí es maravilloso porque te transportas, te pones en la piel de todo tipo de personaje. Puede ser un miserable, puede ser una reina, puede ser un hipócrita, puede ser un ángel, puede ser todo. La Gonerila de Rey Lear, por ejemplo, me acuerdo que era un personaje tan fuerte, tan duro, tan mala, tan perversa, tan dominante, que me gustó hacerlo, porque a los actores en general nos gusta más hacer de malos que de buenos, es mucho más interesante hacer de malos. Era tan terrible Gonerila, y en aquel espectáculo interesante que dirigía Omar Grasso, me apasionó mucho, estuve mucho tiempo ensayándolo, porque otra cosa de aquella época que se ensayaba mucho tiempo, las obras se ensayaban 3 meses ensayando. Gonerila fue una. Bueno, la Ofelia de Hamlet, me gustó mucho hacerla, con aquella escena de la locura que cantaba. La Nina de la Gaviota. Muchos personajes. Además, en aquella época hacía más papeles dramáticos que de comedia. Después hice más comedia y me gustó mucho la comedia también. La comedia es otra cosa, pero me gratifica, también me gratifica. Maisquinca era un maestro, era muy exigente con el texto. De repente era una obra muy filosófica, era la Marquesa de Sade, yo hacía una condesa amiga del Marqués de Sade, era una obra bastante filosófica. Y me acuerdo que Esquinca de repente decía, estábamos diciendo un parlamento largo y decía, punto, ahora viene otra idea, es decir, que todo fuera muy claro en el decir, el bien decir.
era muy sereno para dirigir, era un gran director. Yo lamentablemente trabajé solo 2 veces con él, antes de irme a España, una obra rusa con Armando Altí y Roberto Jones, y luego en La Marquesa de Sade. Claro, él trabajó muchos años en la comedia, era actor y director en la comedia. En ese momento él estaba ya más libre y se puso a dirigir en otros lados. Y fue realmente importante haber trabajado con él. Me he entregado mucho al director en el sentido de escuchado siempre al director, incluso a directores actuales como Mario Ferreira, con quien me entiendo muy bien, que trabajé en varias obras con él. Yo aporto lo mío, pero el director rescata lo que yo le aporto, pero también escucho mucho al director porque supongo que el director tiene la obra pensada y tiene los lineamientos que va a tener el espectáculo, que va a tener lo que él está dirigiendo. Entonces yo lo sigo aportando e incluso a veces intercambiando, discutiendo en el buen sentido, intercambiando y diciendo que yo lo siento de esta manera. A veces me han escuchado o me han aceptado cambios, pero en general yo soy muy respetuosa del director. Hay directores que son más descontracturados, otros son más tensos, otros son más detallistas, otros te dejan más libre. Y uno se va adaptando, ¿sabes? O Terminer era un director muy brillante, pero se ponía como nervioso a veces. A veces transmitía esa cosa medio de nervios. Tacco creo que tenía un gran equilibrio. Tenía un nervio, pero siempre los dominó. Y sabía muy bien lo que tenía entre manos. Sabía muy bien manejar los hilos del espectáculo. Laura Escalante era más estricta, era más detallista. Pepe era muy apasionado, te daba mucha libertad. En fin. Marito es muy descontracturado, pero te da las líneas y te da mucha libertad al mismo tiempo. Pero te hace profundizar. Ahora se hace un teatro más cercano, que da como más verdad. Se puede trabajar más el medio tono, se puede trabajar más esa cosa pequeña, ¿no? No tener que proyectar tanto la voz. El público, ¿cómo no? El público, cuando hay un público muy atento, uno lo siente. Que va siguiendo la obra, uno lo siente. Y si el público está distraído, también uno lo percibe. Se percibe muchísimo. El teatro fue mi vida. Si me hubieran dicho, ¿qué otra carrera te hubiera gustado hacer? Ninguna. Teatro. A pesar de que es muy poco redituable, pero fue lo que yo me di cuenta que podía hacer bien. Me decís, ¿te gustaría ser abogada, escribana, dentista, médica? Nada me hubiera gustado hacer. Todo me parecen carreras áridas, duras, difíciles, o difíciles para mí, todo lo de ciencias, lo de matemáticas, imposible. Siempre tuve mucha inclinación por las letras, por lo humanístico, y por lo artístico, por lo expresivo. Vengo de una familia materna que eran... mi madre era muy expresiva, dibujaba muy bien, una tía escultora, una tía pintora. Se ve que ahí hay algo genético que para lo artístico. A mí es lo que quise hacer y lo que no me arrepiento de haber hecho, a pesar de que no rinde económicamente. Pero en fin, sí.